al margen de ese mundo, ellos no están influidos por eso, nadie les va... Aquí hay gente de muchas edades, ¿verdad? Yo les pido también que van a tener que graduar lo que yo voy diciendo, aunque he tratado de pensar sobre todo en los niños del club. También, como veo aquí matrimonios de Puerto Real, pues estoy tratando de hacer esas consideraciones, porque lógicamente son distintos los niveles, ¿no? Entonces, a ver, quería hacer especial énfasis en este asunto, ¿verdad? Quería hacer especial énfasis en este asunto porque, ¿cómo decirlo? Nos está matando, o sea, nos está matando. O sea, tratamos de hacer maravillas con los muchachos y después les regalamos un iPhone con toda la buena intención, caen aquí y nos está matando. O sea, sobre todo porque drena las energías de los muchachos. Los muchachos, de verdad, yo no les estoy diciendo lo que yo creo que pasa, es lo que yo veo que pasa. Se empiezan a poner tristes, dejan de estudiar, se les debilita la voluntad, entonces les cuesta todo lo que suponga un poquito de esfuerzo, ya se bajan a la soltar. ¿Okay? Pierden la capacidad de tener grandes ideales. Y por eso he puesto ahí que tiene consecuencias en el ámbito moral, fisiológico y social. Porque hay gente que quiere hacernos creer que el problema de la pornografía es malo porque es pecado. No, es pecado porque es malo. O sea, a lo que voy es que la pornografía no está mal porque en algún momento la iglesia le dio por decir que eso era pecado. No es un problema de pecado o no pecado de la iglesia, es un problema de que físicamente le hace daño a las personas. En el ámbito moral, lo acabo de decir, o sea, los muchachos, o sea, el verdadero amor, como ustedes saben, y muchos de ustedes lo saben mucho mejor que yo, el verdadero amor exige sacrificio, exige paciencia, exige esfuerzo, exige pensar en el otro. La pornografía es placer, ahora, ya, sin esfuerzo y gratis. Entonces, los muchachos se les vuela la cabeza. Porque cuando una muchacha le dice, no, es que hay que esperar, no entienden. No entienden. No pueden entender por qué. Si yo cuando le doy enter a Google, tengo todo lo que yo quiero. Y ahí, capaz no daría miedo hacer esa relación tan rápido, pero es así. O sea, en el ámbito moral se hacen muy egoístas, ¿verdad? Se hacen muy egoístas. La pornografía también muchas veces lleva a muchos problemas de masturbación, que mete a los muchachos en sí mismos, los encierra en sí mismos y después tienen unos problemas tremendos. O sea, no podemos creer que esto es inofensivo. A mí una vez un tipo me quiso hacer ver, me dijo, mira, pero si la gente va a los museos a ver estatuas de mujeres desnudas, yo las veo en internet. Mira, no funciona así. Y no te engañes. Y yo quisiera como que transmitir la importancia de esto. En el ámbito fisiológico, esto es interesantísimo. Cuando un niño ve pornografía, las hormonas que se liberan en el cerebro son dopaminas, ¿okay? Son productos químicos que son hormonas que se producen también con otros tipos de drogas, ¿okay? Con otros tipos de drogas, con el alcohol, etc. Pero la pornografía los libera a unos niveles altísimos, ¿okay? A unos niveles altísimos. Entonces, los receptores del cerebro que reciben dopamina no están acostumbrados a esos niveles, entonces el cerebro empieza a destruir los receptores de dopamina. Aquí hay varios médicos que, si me equivoco, me corrigen, pero estos son investigaciones interesantísimas. Yo les pongo al final la página web de donde las he sacado, porque son una gente que se ha nombrado Fight the New Drug, porque el efecto es el mismo. El cerebro empieza a reducir los receptores de dopamina y por eso el niño, joven o adulto cada vez necesita más pornografía y pornografía más agresiva para poder satisfacerse, porque cada vez es más difícil, le cuesta más la estimulación y llega a algunos problemas serios con el tiempo en el matrimonio, de que se hacen impotentes, porque están tan embasurados que después la vida real no funciona. Y ustedes me perdonan si esto es un poco gráfico, pero es que me es necesario transmitirlo. O sea, me es necesario transmitirlo porque si no nos estamos engañando. O sea, nos estamos engañando y vamos por ahí haciendo un esfuerzo tremendo, porque me consta que los papás se desviven por sus hijos, pero a veces ponemos un empeño radical. Yo hace pocos días hablé con una persona que sé que tiene mucha influencia en una escuela, porque me dijo, no, que ahora vamos a poner a partir de octavo todos los niños tienen que tener tablets.
Y entonces yo le pregunté, ¿y por qué? Me dijo, no, porque todo por ebook y tal. Ok, pero además de los libros, ¿tú has pensado en lo que los niños van a hacer con las tablets? Porque es que nos engañamos. O sea, yo lo veo todos los días. Es decir, un niño tiene el libro y 8 tabs distintos. No estoy diciendo que los 8 tabs son porquería, pero que como que no estamos muy conscientes del otro, the dark side of the moon, ¿verdad? O sea, las cosas que no estamos tan claros, pero que están sucediendo. Y en el ámbito social, pues ya lo he dicho, son muchachos que a veces se convierten incluso en un poco pesados, porque solo pueden estar hablando de estas cosas, y todos los comentarios lo refieren a esto, y entonces son tipos que se ponen muy pesados, y uno a veces lo oye de los otros compañeros. Yo prefiero no estar con él. Tipos que no es que sean Juan Pablo II, o sea, pero simplemente, mira, yo prefiero no estar con él porque es que te satura, porque no puede hacer ningún comentario y al tipo le está sacando el doble sentido, tal. No pudiera decir, bueno, pero ¿y por qué? Bueno, muchas veces es esto. Y alguna vez, y lo tengo que decir con pena, y alguna vez esa adicción de los muchachos es culpa de los papás. Porque capaz nunca le pusieron los frenos que le podían haber puesto para que cuando el niño empezó, parara. Yo ahora voy a decir, no pasa nada, y lo más importante es que si alguna vez descubrimos que alguno de nuestros nenes está en eso, o nenas, ¿verdad? Porque lamentablemente también está creciendo el número de mujeres que están viendo esto. Pero lo primero que hay que hacer es no armar un revolú y regañarlo, sino tratar de escuchar, entender y preguntarles qué quieren saber. Porque muchas veces las primeras experiencias con la pornografía es simplemente curiosidad. Quiero saber qué es lo que está pasando, quiero entender más. Bueno, entonces, habiendo visto los riesgos, vamos a pasar ahora por eso sé que esta parte es la que menos me gusta, porque es cargar las tintas sobre lo negativo, pero ahora vamos a disfrutar con qué vamos a hacer. Entonces, la solución es ayudar a los muchachos a tener una personalidad sólida, enseñarlos a decidir bien. He puesto esa foto porque, haciendo un poco la analogía de navegar en internet, cuando un niño tiene un teléfono en sus manos, cuando una muchacha tiene unos teléfonos en sus manos, cuando está frente a la computadora, usualmente estará sola o estará solo. De modo que lo que nosotros tenemos que ayudarlo es que cuando esté navegando, no importa si el mar está tranquilo o está fuerte, ella tome las decisiones correctas y él tome las decisiones correctas. Entonces, a veces pensamos como, ¿qué voy a hacer con la tecnología? Pues mira, lo mismo que hago cuando mi nene me pregunta si puede ir a un party de un sitio que yo no sé dónde. Pues yo empiezo a preguntar. Mira, ¿quién va a estar ahí? ¿Quiénes los papás? Todas esas preguntas que cuando uno tiene 13 años le arrestan, pues uno las hace. O sea, que a uno le cuestan mucho, pero uno las hace, es lo mismo. O sea, es interesante esto porque no hay una fórmula mágica ahora para bregar con la tecnología, no hay una fórmula mágica, es lo mismo, pero aplicándoselo a la tecnología, lo mismo que ustedes hacen con otras realidades con sus hijos, de entender quién va a estar ahí, cuáles son los riesgos, quién los va a cuidar, si él tiene la madurez para manejar la situación, etcétera, etcétera. Pues el mismo análisis lo hacemos cuando él se va a meter en el mundo digital. A mí me hizo recordar esta frase, ¿verdad? Las chinas siguen siendo chinas, lo que cambian son los medios de transporte. Eso que no se entiende así, lo voy a explicar ahora. Cuando yo tenía 11 o 12 años, tenía que acompañar a mi mamá a dar los cursos de orientación familiar y de cuestiones de matrimonio, etcétera, que daba mi mamá. Como ya no sabía bregar con el proyector y las cuestiones, pues yo iba a montarle el proyector y escuchaba siempre las charlas. Y esta era una de las cosas que siempre decía. ¿Qué es la cosa? A veces nos hacemos un pugilato con los niños de hoy. Los niños son los mismos siempre, como las chinas son siempre las mismas. Pero antes se llevaban en una carreta a caballo, ahora se llevan en avión. Lo que tenemos que saber es cómo bregar con el avión, como antes se sabía cómo se bregaba con las carretas, pues las chinas son las mismas. Entonces, en alguna manera, los niños es así, o los adolescentes son así. Los retos de los adolescentes, pues ahora también lo solucionan con la tecnología y nosotros tenemos que procurar meternos en la tecnología para ayudarlos a solucionarlo con ellos. No es nada, esto, a mí me parece que esto da paz. Porque es como pensar, mira, no me tengo que inventar nada nuevo, no es que ahora tengo que coger un curso sobre educar. O sea, es simplemente darnos cuenta, lo mismo que yo hago con mis hijos, para todas las demás cosas en las que ellos participan, pues la tengo que aplicar en la tecnología y evaluar los riesgos, lo que ya he dicho. ¿Okay? Pero en definitiva es esto, es una personalidad sólida, que si tú, cuando vas por la calle y viene un conocido, un desconocido, y te ofrece un caramelo, no lo coges, porque mami me enseñó que no cojo cosas de los desconocidos, ¿por qué voy a abrir un mail de una persona que yo no conozco? Es lo mismo.
pero a veces no lo cuadramos. Tenemos que ayudar a los muchachos a que vean esa identidad. Hay unos estudios interesantísimos donde comparan el peso que los adolescentes le dan a determinados valores dependiendo de si la decisión está tomada en el mundo digital o en el mundo real. Es decir, si tú estuvieras en el mundo real, ¿publicarías esta foto? O no la y si estuvieras en el mundo digital, si la publicarías o no, dependiendo de dónde estás. Y a veces cambia. Y tú le preguntas por qué y te das cuenta que es que el valor de la intimidad, por ejemplo, el valor que esa persona le da a la intimidad es mayor, o sea, le da más pacho publicarlo en la vida real o mostrar una foto a un montón de gente y le importa menos publicarla en Facebook. Y es curiosísimo porque tú dirías, en Facebook lo ve más gente. Pero a lo que voy es que los valores cambian y tenemos que enseñarle a nuestros muchachos a decirles, mira, si tú no la publicas o no se la das a un montón de gente en tu salón porque no quieres que la vean, tampoco la posteas en Facebook. Es lo mismo. Lo que pasa es que eso que parece tan intuitivo, a veces no lo pillan, o no lo pillamos. Me importa más la privacidad de los demás en la vida real y menos en Internet. En Internet yo digo lo que sea. Ahora, cara a cara no me atrevo a decírselo, pero ya va, un momento, ahí hay un descuadre, ¿no? Entonces, eso es un tema interesante para tratar de decir, hacerles ver, mira, lo mismo que yo hago con mis hijos en todas las otras facetas de su vida, ahora la tengo que aplicar a los muchachos para que aprendan a decidir bien y puedan navegar el mar, sea el que sea. ¿Cómo vamos a ir construyendo esa personalidad sólida? Pues yo he usado el símil de la mesa, ¿verdad? La mesa, un muchacho con una personalidad, porque normalmente si un muchacho tiene problemas con internet no se le ve así, ¿okay? O sea, los muchachos a veces ya de ver las caras uno ya sabe qué está pasando en la pantalla, cuando está estudiando, cuando está perdiendo el tiempo o cuando está durmiendo o etcétera, ¿verdad? Pues cuando un tipo está así, normalmente lo está viendo un juego de fútbol, no, o está jugando un videojuego o lo que sea, ¿verdad? Pero normalmente se la está pasando bien, claramente, ¿no? Entonces, una personalidad sólida. Yo he pensado en esto, en esta analogía de la mesa, pero lo primero es cómo está mi hijo o mi hija, porque no hay fórmula mágica y hay que saber dónde estoy. Hay que saber que los muchachos entre los 10 y los 16 años, por ejemplo, desarrollan toda su componente, o sea, fisiológico, todo su desarrollo sexual y se generan muchísimas dudas. A mí, con cierta frecuencia, me hacen preguntas que yo digo, chico, no te preocupes, eso es lo más normal del mundo, pero el tipo está preocupadísimo. Y son cosas súper sencillas. La cosa es que si nosotros no se lo hablamos y no bregamos con ellos, van a ir a Google y lo van a preguntar en Google. O se lo van a preguntar a un amiguito de la escuela que no sé qué explicación le va a dar. Entonces, eso es como un dato. O sea, para darle datos generales, pues que capaz ustedes conocen de sobra, entre los 10 y los 14 años, 16 los varones, pues en general se da todo el proceso de desarrollo físico, sexual. Eso hay que explicarlo para que los muchachos sepan lo que van a sentir, los muchachos y las muchachas sepan lo que van a sentir, lo que les va a pasar, ¿okay? Las experiencias que se les pueden presentar, adelantarse, ¿no? Bueno, también desde el punto de vista intelectual es una cosa muy importante. A medida que van creciendo, son capaces de hacer mayores abstracciones. ¿A qué voy con esto? Un niño de 10 años hay que ir muy a lo concreto. Y capaz basta con decirle no, porque eso es malo. Pero un niño de 16, como ya es capaz de entender ideas más amplias, ¿okay? Porque se va desarrollando el cerebro en ese sentido, hay que dar más razones. No vale decir no porque eso es malo, porque cuál es la pregunta inmediatamente después y por qué es malo, ¿verdad? Entonces hay que tener como esa mano izquierda de ir viendo a medida que mi hijo o mi hija va creciendo, de saber capaz hay que ser menos estricto con las reglas que vayamos poniendo, pero hay que aumentar el diálogo y tratar de dar razones más profundas, de más peso, más completas, porque las cosas básicas ya no les satisfacen la curiosidad y el derecho a saber, porque también tienen derecho, ¿verdad? Uno no puede vivir con 19 años sabiendo lo que sabía cuando tenía 7. Entonces, eso es bien interesante a la manera de conversar, porque a veces pues, podemos tener la tentación por salir del paso y decir, bueno, no y ya. Pues mira, un niño de 15 ya eso no sirve.
Si mira, no, por esto, por esto, por esto. Y también, una última cosa que quería decir en este tema, o sea, yo iba diciendo, se da todo el desarrollo de lo fisiológico, se da todo el desarrollo psicológico, y otra cosa que quería decir que es muy importante es todo el desarrollo afectivo. Esto es muy importante porque los muchachos empiezan a hacer una diferencia más clara entre yo y los demás, entre las nenas y los nenes, entre mis amigos y los que no lo son. Entonces, todo ese proceso de dónde pongo el corazón, a quién quiero querer, a quién no quiero querer, es un proceso que se da en los años de la adolescencia, en los años de muchos de sus hijos, y que también hay que tenerlo en cuenta porque el mundo digital entra también allí. Entonces es el modo en que ellos hacen amistades, las relaciones que se crean. O sea, simplemente les digo esto como campos campos dentro de los que están metidos los adolescentes porque se tienen que atender. Entonces, una vez pensemos un poco cómo está mi hijo o mi hija, ¿ok? Entonces vamos al plan de acción, ¿ok? ¿Qué es lo primero? El desarrollo, la primera parte, el desarrollo de las virtudes clave. Para poder navegar bien, hay que tener unas virtudes mínimas para funcionar. La primera que yo pienso es la prudencia, ¿ok? Y esto es bien interesante porque desarrollando estas virtudes, al margen del internet, porque la prudencia, enseñamos a un niño a ser prudente cuando lo ayudamos, si tiene 7 asignaciones, a que aprenda a escoger no la que le gusta más, sino la que es más importante y más le cuesta, para que esa la haga primero cuando está más fresco, entonces la que más le gusta y la que menos le cuesta la haga al final. Eso es ser prudente, porque la prudencia es el arte de conseguir, de escoger los mejores medios para alcanzar el fin. Entonces, es una virtud muy interesante porque cuando un niño se mete en una página que no toca, ya allí tenemos la batalla 70% perdida. La decisión está antes. Es decir, si yo seguí allí, me voy a acabar mal, la decisión está antes. Yo tengo que saber ser lo suficientemente prudente de decir, no me conviene caer ahí. Entonces, es una virtud que hay que potenciar buscando las maneras, cada quien conociendo a sus hijos, cómo ayudarlos a hacerlos reflexionar. Porque a veces la impulsividad nos ha llevado a tomar muchas decisiones sin pensar. Entonces, vamos a ayudar a nuestros hijos que piensen, ya va. ¿A dónde tú quieres llegar? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Tú quieres invitar a tus nenas a un cumpleaños? Ok, ¿lo quieres hacer por Facebook? Sí. Ok, pero ¿tú crees que es bueno que en Facebook pongamos la dirección y el teléfono de la casa para que todos tus amigos sepan? Sí, pero se va a enterar también todos los que no son tus amigos. No, es que son solo mis amigos. Ah, pero ¿y si un amigo le da share? Se van a enterar los amigos del amigo, ¿verdad? Sí. Ah, pues mira, a ti no te interesa que todo el Facebook sepa dónde vivimos nosotros. No. Ah. O sea, son maneras de hacer razonar para que empiecen a ser los más prudentes, para que puedan ser los más prudentes del mundo a la hora de tomar decisiones, porque de nuevo, cuando él envía el mensajito que capaz no había que enviar, ustedes no están ahí. O sea, hay que tratar de que ellos se lo planteen antes. La virtud de la templanza, súper importante, ¿okay? Porque la curiosidad nos mata, ¿okay? A los que nos gusta el deporte podemos tener unas notificaciones en el teléfono de cada foul, de cada tarjeta, de cada gol, y entonces uno supuestamente está trabajando, pero durante 2 horas lo que ha hecho es revisar el juego, ¿verdad? Pongo los ejemplos de las cosas que a mí me gustan, ¿verdad? Pero le aplica a quien sea. Entonces, saber de la templanza, saber dominarse, saber esperar lo que no me provoca, algo que me provoca mucho, saber esperar, pues es un tema importantísimo en el internet, en el mundo digital. Los videojuegos no lo potencian en lo absoluto, ¿no? Más bien los videojuegos, la cosa es generar la necesidad para que la gente se juegue. A mí me impresiona mucho que hay muchos videojuegos donde no le puedes dar pausa. O sea, no le puedes dar pausa. Porque si, ¿verdad? Pierde. Porque como estás jugando online y hay otros amigos que están ahí, si tú le das pausa, pues se echaba el juego. Yo no sé, no, Call of Duty es uno de esos. Entonces yo pienso, oye, ¿y si suena el timbre? ¿Y si suena el timbre? Y estoy yo y mami. Pues mami va a atender siempre, por lo visto. O el teléfono, ¿no? Yo ¿verdad? Pienso en eso y recuerdo en un sitio que yo relajo mucho a los que viven ahí, porque siempre me atiende el teléfono a la mamá, siempre. Y entonces yo digo, oye, pero ¿ustedes, la mamá es la recepcionista en esa casa o qué es la que es? No, es que FIFA, no, yo no puedo porque es online. Entonces, ese tema hay que saberlo, hay que saber parar. Entonces, por ejemplo, en las comidas es un tema, es una manera en que pueden ayudar a sus hijos. Mira, te comes lo que, aunque no te guste, o come un poquito menos. O sea, yo sé que te encanta, pero aguántate un poquito, ¿verdad?
O qué sé yo, ¿verdad? Hay muchas experiencias familiares que ustedes saben que pueden ayudar a su hijo a que espere un poquito por lo que le gusta y se aguante, para que entonces después cuando vaya a internet y le brinque todas las cosas, bueno, que sepa también decir, ya va, un momento, ¿qué es lo que yo quiero? Que yo no me quiero embarrar, yo no quiero enterarme de cosas que no me interesan, yo no quiero que un tipo sepa mi vida privada, pues entonces nada de los links que me acaban de brincar me interesan, cierro. Pero si no hay esa virtud un poco desarrollada, pues mira lo primero que me parezca repetitivo, ¿verdad? La fortaleza, para saber decir que no, también un poco vinculada con la templanza, para manejar la presión de grupo, es pensar cómo pueden ayudar a sus hijos. La fortaleza es muy interesante, porque es enfrentar los miedos, pero resistir el mal, o sea, son las dos cosas. Entonces, es ayudarlos a darse cuenta que cuando te pasa una cosa mala y tú aguantas, eso es ser fuerte. Ser débil, que a ningún niño le gusta que le digan que es débil, pues es ceder, por ejemplo, entrenamiento. Entonces, pensar, ¿no? O sea, ¿cómo puedo hacer que mi hijo sea más fuerte? La sinceridad, que juega un papel importantísimo, porque el mundo digital, una de las cosas que más flexibilidad da es para la fractura de la identidad. Yo puedo ser una persona en la vida real y una persona totalmente distinta en la vida digital, con otro nombre, con otras caras, con otra, totalmente distinto. Entonces, ayudarlos a ser sinceros y a tener amor por la verdad, les hace entender que yo no puedo jugar así. Porque no solo estoy engañando a todas las otras personas que me están viendo en internet, sino que también engaño a todas las que me están viendo en la vida real, porque no me conocen en el fondo. Entonces, ayudarlos a decir siempre la verdad. Y por último, esto es un tema bien importante porque vivimos en una sociedad donde se ha perdido el valor de esto, ¿okay? Que es el respeto a la intimidad. O sea, ¿cómo decirlo? El cuerpo, los afectos, o sea, hay una dosis de intimidad que siempre se tiene que cuidar. Y cuando un niño o un adolescente está todo el tiempo acostumbrado a andar en calzoncillo por la casa y le brinca un tipo en calzoncillo o una muchacha en bikini en internet, pues para él es lo más natural seguir viéndolo. Porque no le supone. En cambio, cuando un niño está acostumbrado hay una cierta intimidad. ¿Okay? Es bueno que cuando los muchachos después de que pasen 7, 8 años, incluso después de los 5, si son hermanos, que no se bañen juntos, que no se cambien uno enfrente del otro. Es enseñarlo a que hay una intimidad que tú tienes que proteger y que solo se merece una mujer en el caso de los varones, un hombre en el caso de las mujeres, por Dios. Pero es esa intimidad que tú tienes. Parte del problema de lo que decíamos del sexting y estas cosas es que si una muchacha no tiene ningún problema, ¿verdad?, en postear 27 fotos de ella en Facebook en traje de baño, en bikini, corriendo por ahí, tal, pues ¿qué más le da? Simplemente de vestirse un poco más y enviárselo al novio. ¿Qué diferencia hay? O sea, es que el paso es tan pequeño. Entonces hay que echarse una fajada por tratar de respetar esto, de vivirlo en las casas, ¿verdad? Hay cosas pequeñas, es decir, hay que procurar no andar siempre sin camisa. Son cosas que uno no entiende muy bien a la directa, pero ayuda a que los muchachos entiendan que hay como una línea que es mía y de más nadie. Y es una cosa que hay que pensar, porque además aquí con el cuento del calor, que todo el mundo lo entiende, ¿verdad? Con el cuento del calor podemos pasarnos un poco de la mano con este tema. Y tenemos que, cuando uno se da cuenta, nosotros en el campamento, por ejemplo, lo cuidamos muchísimo, porque es clave que los muchachos entiendan que hay un sitio donde tú no te puedes meter. Entonces, estarán más acostumbrados a que también en el mundo digital hay unas cosas que los demás no se van a enterar. O sea, este tema de proteger la intimidad y cuidar el pudor es muy importante. Bueno, el diálogo es la segunda pata, ¿verdad? El diálogo es la segunda pata. Estas son 3 ideas generales que yo pensaba que hay que dialogar. Esta es la clave de todo. Miren, cuando yo tenía 11 años o 12, ya no me acuerdo muy bien, iba saliendo de la escuela. En un programa de radio, en horario 2, 3 de la tarde, cuando sale todo el mundo de la escuela, empiezan a hablar de la masturbación. Unas preguntas, un revolú. Yo no entendía nada, pero lógicamente el programa de radio era un revolú. Llegué a casa y le pregunté a mami, porque no sabía. Mira, mami, ¿qué es esto? Entonces, no me acuerdo exactamente qué fue lo que me dijo, pero sé que me quitó la curiosidad, porque de ahí para adelante yo le dije, ok, está bien, ya sé lo que es, no me importa. Y sigo para adelante. Pero fíjense la historia. Mi mamá escribió un artículo con el periódico y empezó a recoger firmas para sacar la estación de radio de circulación, el programa de radio de circulación. El artículo que escribe para el periódico se empieza a publicar en un boletín
que repartían en mi escuela. Y entonces el artículo estaba firmado. Exactamente. Entonces empezaron a llegar mis amigos y dicen, mira, ¿cómo es que tú le preguntaste a tu mamá eso? Así mismo. ¿Qué pasa? ¿Por qué hago esa anécdota? Porque a mí me ayudó mucho que la primera persona que me explicara eso fue mi mamá. Y segundo, es el ambiente que hay. Los otros le van a decir, oye, ¿por qué tú le preguntaste eso a tu mamá? O sea, entonces tenemos que adelantarnos y buscar el diálogo. O sea, saber, por eso les contaba antes lo de lo fisiológico, lo psicológico, lo emocional. Eso es lo que están pasando sus hijos. Y hay que adelantarse y decirles, ¿qué te preocupa? ¿Te preocupa algo? Oye, te va a pasar esto. Y algunos de ustedes pueden pensar, no, es que a mí no me escuchan. Aunque el niño no conteste, escucha. Escucha. Y hay que ser listos también y pillos, porque hay que buscar los momentos. O sea, no vale decir, es que yo no tengo tiempo, no coincidimos. Hay que buscar los momentos. De verdad, yo lo que le quiero transmitir es que si ustedes no se lo explican, alguien se los va a explicar. Porque ellos no se van a quedar con la duda. Y lamentablemente, muchas veces don Google. ¿Okay? Y el otro día me contaba mi hermana, mi sobrino tiene 2 años. Mi hermana dejó la laptop en el piso. Entonces mi sobrino, gateando, llegó hasta la laptop, le empezó a dar golpes a las teclas, ¿okay? Y la laptop estaba en Google. Cuando mi hermana llegó, pues todos los sites que estaban ahí, de un nene de 2 años, dándole ahí, pues eran un montón de sites inconvenientes. Y a mí eso me impresionó mucho, porque yo pensé mucho, sí, eso es tan sencillo, después un tipo que quiere hacer una pregunta, ¿qué cosas le van a hacer? De modo que hay que dialogar, o sea, hay que saber decirle a nuestros muchachos, miren, no da lo mismo, el mundo real y el mundo digital nosotros están como separados, en el fondo se unen. La semana pasada se legisló el asunto este de que la venganza por delitos no sé cuánto, porque ya empieza a ser una cosa común que un tipo se despista aquí y después se las hacen pagar aquí y las paga bien cara. Y la semana pasada la Cámara de Representantes legisló el delito de venganza por no sé cuánto, no me acuerdo cómo se llama, por una cuestión de sexo. Luego, el mundo digital tiene sus reglas de juego, eso vale la pena decírselo. Y si uno no quiere, no es un mundo que condiciona. O sea, no es verdad que uno tiene que hacer lo que Facebook dice que hay que hacer. O sea, tú vas allá y las reglas las pones tú posteas en Facebook lo que a ti te da la gana. Pero a veces pareciera que no, porque todos los amigos postean tal cosa, pero yo creo que lo tengo que postear, ¿verdad? A veces estas cosas virales son bien llamativas, el Ice Bucket Challenge y todas estas cosas, ¿verdad? Es un tipo que postea ya, arranca eso a millón, estuvo cool eso, la verdad. Pero quiero decir, uno se pudiera pensar, pues mira, a mí no me da la gana hacerlo, y no pasa nada. Pero a veces hay que darle la confianza a los muchachos de decir, mira, tú en internet y con el teléfono haces lo que a ti te dé la gana. O sea, no lo que el mundo o la presión del mundo digital te quiere hacer ver que es necesario hacer. Yo tengo que tener una cuenta, A veces los muchachos por esa presión, a veces tienen más cuentas en redes sociales de las que pueden manejar. Y ese es el punto, oye, ¿cómo tú lo sigues? Tú tienes 12 cuentas de redes sociales, eso es imposible, o sea, no hay manera, ¿no? Entonces, el diálogo, muy importante, de verdad, saquen el tiempo, búsquenlo, y los muchachos quieren hablar porque confían en ustedes y saben que lo que oirán de ustedes es mejor que lo de otro lado, pero a veces da pacho, porque la verdad es que yo no sé cómo yo llegué y le pregunté eso a mami, pero da pacho, a los muchachos les puede dar mucho pacho preguntar, entonces hay que facilitárselo y decir, oye, tienes esta preocupación, que hablan tus amigos en la escuela. Esa es una fácil, y ustedes verán cómo empiezan a decir todo lo que dicen los amigos. Pero si lo dicen los amigos, porque lo está escuchando. Y entonces pues, hay que saber si él entiende lo que está escuchando, etc. Bueno, la tercera pata, planes de tiempo libre. ¿Ok? Si el muchacho lo único que tiene para hacer cuando no está en la escuela, cuando no está estudiando, jugar videojuegos o estar en internet, pues ¿cómo vamos a procurar que el tipo se modere? Hay que hacer un esfuerzo porque esto cuesta para desarrollar. Yo puse aquí una serie de cosas simplemente para que vean que hay ideas. Porque a mí una me dijo, oye, porque mami en un tiempo cuando se mudaron a Estados Unidos, de Venezuela a Estados Unidos, mi papá dijo que no había chavos para el televisor. Y no había chavos. Y eso fue hace 6 años y todavía no hay chavos. Entonces no hay televisor. ¿Okay? Hay un proyector y hay películas en familia. No hay televisor. Porque no hay chavos para el televisor ni para el cable. Entonces no hay televisor. Entonces, alguien cuando yo hice ese cuento me dijo, oye, pero si no hay televisión, cuando no estudias, ¿tú qué haces? Y la verdad es que yo me puse a pensar y yo dije, no sé, pero algo hacíamos, ¿verdad? Porque yo no estaba viendo para el techo todo el día, ¿no? Pues promover la lectura, hacer paseos culturales, o ir a conocer otros pueblos de la isla,
o hacer paseos de entretenimiento, ir a pasear, o paseos de solidaridad. ¿Por qué no vamos un día, una vez, y le llevamos un chocolate a algún abuelito ahí que está abandonado? Eso ayuda mucho a los muchachos, ¿no? Desarrollar algún hobby juntos, papá e hijo, cosas que les gusten hacer juntos, desarrollarlas juntos, porque esos son los momentos donde de repente el nene dice, oye papi, ¿por qué? Y ganamos el terreno, ¿no? Juegos de mesa, tener juegos de mesa en casa para que jueguen con los hermanos, que inviten a los amigos, son alternativas. Que hagan deporte, que tengan los clubes juveniles, en parte para eso existe el Club Bairán, para que hayan alternativas a la hora del entretenimiento. La última pata son las reglas claras, ¿ok? Reglas claras. Si no hay reglas en la casa, no vamos para ningún lado. O sea, mucho diálogo, virtudes, tiempo libre, pero si las reglas no están claras, las reglas de juego no están claras, no vamos para ningún lado. A mí me gustó mucho en la conferencia que tuvimos de inteligencia emocional, pues fue esta la de paternidad indelegable, que hicimos allá en el banco, que un papá decía que cuando castigó a su hijo porque salió mal por un baloncesto, lo llamó un amigo y le dijo, mira, que es que los psicólogos dicen que es que no es bueno castigar por el deporte, y el papá le contestó, mira, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Que el psicólogo en esta casa soy yo. O sea, a mí no me interesan los psicólogos, pero los psicólogos en esta casa, el psicólogo en esta casa soy yo. Y si mi hijo no salió bien, no va para el baloncesto y se acabó. Entonces, eso que puede ser un poco radical, ¿verdad? Pero yo creo que es muy importante. Porque en casa tiene que estar claro que si yo pago el teléfono y yo te lo compré y yo te pago el plan de internet, las reglas no me las vas a poner tú.